Bienvenidos a un nuevo vídeo de FlipperG. Hoy vamos a hablar tanto de la religión y cultura romana como del legado que nos han dejado los romanos al resto de la humanidad. Bueno, la religión romana era politeísta y en un primer momento tenía una ascendencia muy clara de Grecia. Así tenemos aquí en esta imagen como los y las diosas griegas se asimilan por Roma. Es decir, Hera, que la diosa de la familia, pasa a ser Juno. Zeus, dios de los dioses, Júpiter. Hestia, la diosa del hogar griega, es Vesta. Poseidón Neptuno, Hades Plutón, Demeter Ceres, Ares Marte, Artemisa Diana, Apolo sigue siendo Apolo, Atenea Minerva, Hermes Mercurio, Dionisio Baco y Afrodita Venus. Y el legado romano. ¿Qué nos han dejado los romanos? Bueno, en primer lugar el derecho. Redactaron las primeras leyes, el primer código civil. De hecho, el derecho romano es la base de nuestro derecho actual. El latín es la lengua que emplearon los romanos y la cual hicieron obligatoria en todas las provincias durante sus conquistas. Por este motivo, bien, luego surgieron otras muchas lenguas, las lenguas romances como el francés, el español, el catalán o el gallego. Todas derivan del latín. Y la ciudad romana, el Cardum y el Decumano. Según durante la época de la República se iba avanzando en la conquista de territorios, se iban construyendo campamentos para asentar allí a los ejércitos. Estos campamentos siempre tenían la misma estructura. De norte a sur una gran calle y de este a oeste otra gran calle, es decir, el Cardo y el Decumanos. Y luego, a partir de manzanas cuadradas o rectangulares, iban desarrollando estos campamentos. Cuando se asentaban, cuando conquistaban ese territorio, estos campamentos pasaban a ser las ciudades. Y siempre con una estructura muy básica, más allá del Cardo y el Decumano, sino que, al igual que vimos en Grecia, que había una plaza principal, que era el Ágora, aquí esta plaza será el foro. Cerca del foro estarán los edificios de administración, también el mercado, también las termas. Y luego, poco a poco, más a las afueras, se irán completando con otros edificios más de carácter lúdico, como el anfiteatro o el teatro. Aquí tenemos una representación de cómo sería una ciudad. Bien. El Cardo y el Decumano, ¿de acuerdo? Siempre estas calles eran las que tenían salida por las murallas. En su cruce, el foro. En las partes externas, los edificios lúdicos, bien en intramuros, el circo en este caso, o extramuros, el anfiteatro. Todo rodeado de una muralla. A las ciudades llegaban grandes obras arquitectónicas y de ingeniería, como los acueductos, para transportar el agua. Aquí tenéis una representación del último proyecto que hicimos en el curso, en el que fue el levantamiento en 3D de ciudades romanas. En este caso sería la ciudad de Tarraco, la cual no tiene un cardo, pero sí un claro decumano que nos llevaría hasta el anfiteatro en la zona exterior, y es muy curioso porque cuenta con dos foros, uno colonial y uno provincial. Pero ya iremos trabajando. En la arquitectura y el arte, bueno, primero vamos a hablar de las obras de ingeniería. ¿Por qué son importantes los romanos? Porque además de construir estas monumentales obras, fueron los primeros en darnos grandes innovaciones técnicas, ¿de acuerdo? Con dos nuevos materiales, el cemento y el hormigón. Y mezclaron elementos procedentes de otras civilizaciones, como el arco, la bóveda y la cúpula. Bien, aquí tenéis los arcos, que servían para descargar el peso hacia los laterales de las grandes construcciones. También las termas, un sitio lúdico donde se iban a bañar y los más pudientes de Roma. El teatro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una representación del teatro romano de Mérida.
o arcos de la victoria, que se construían gracias a las grandes victorias, a las grandes conquistas hechas por los romanos. Y aquí pues otro ejemplo, las termas de Caracalla en Roma, aquí en sus ruinas, mirad qué grandes bóvedas, bien, con unas estructuras interiores para descargar el contenido, ¿de acuerdo? Para que pesasen menos. Y aquí, por ejemplo, el mausoleo de Agripa, también conocido como el Panteón de Roma. Y en la escultura romana, pues tenemos 4 tipos: el relieve histórico, los bustos, las estatuas y las estatuas ecuestres. Bien. La mayoría estaban realizadas en mármol o en bronce. Bien. Y se centraban en ser retratos, con un gran realismo. Por ejemplo, mirad el retrato de Augusto de Prima Porta, ¿de acuerdo? Con los relieves que se ven en la coraza, cómo con el movimiento del brazo nos indica cómo arengaba a sus tropas, bien, la figura de Cupido con delfín, el símbolo de la familia de los Augustos, bien, los pies descalzos como si fuese un dios y el manto de general. Luego, como pintura teníamos los frescos, como arriba, y los mosaicos, en la versión de abajo, en el que se pintaban pequeñas figuras de piedra, ¿de acuerdo?, llamadas teselas, y así componían, ¿de acuerdo?, estos magníficos cuadros. Solían ser para los suelos. Y nada más. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.